fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Mire, canta el Señor. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Cantaré y alzaré mi voz a ti. Fortaleza mía, canto alabanzas. Eres mi refugio, eres mi Dios. Dios que me demuestra su amor inagotable. Eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Una vez más dile fortaleza mía, Señor. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio y eres mi Dios. Eres mi Dios. Amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mi Señor, en cuanto a mí, yo cantaré. Alza tu voz y dile a Él. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré
si tienes un cántico, dáselo a Él, dile, en cuanto a mí, yo cantaré. Vamos a decirle a Él, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Cada mañana, Señor, cantaremos, Señor, día y noche, de tu gran amor. Cantaré, levanta tu cántico a Él y adórale. Cantaremos a ti, Señor. Cantaré a ti, Señor. Cantaré a ti, de tu gran amor, de tu misericordia. Cantaré a ti, Señor, de tu gracia, de tu gran amor. Cada mañana cantaré. Cada mañana te aplaudiremos, Señor. Muy buenos días a todos y a todas. En esta mañana fría le damos gracias a Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo han estado? Bien, qué bueno, gracias a Dios que el Señor nos permita volver a reunirnos esta mañana en la vida devocional. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo con el Señor. Y bueno, pues gracias a Dios estamos de nuevo por acá con ustedes. El Señor nos ha permitido estar en otras actividades en estos días, pero aquí estamos, hermanos, para pasar un tiempo agradable con el Señor. Queremos darles algunos anuncios, los que están acompañándonos esta mañana. Estamos en espera de la indicación que se nos dé la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México nos esté anunciando la reapertura de las congregaciones. Como se dan cuenta, por ahí ya en los anuncios subieron un video que se llama De Regreso a Casa, cómo van a ser ahora las medidas que tenemos que tomar sanitarias para estar congregándonos. Por el momento se van a congregar cuando hay semáforo naranja. Está uno congregándose las personas adultas y jóvenes, no niños y no personas de la tercera edad. Y así conforme va siendo amarillo, pues ya va un poquito aumentando, y hasta que ya es verde el semáforo, entonces ya es cuando podemos ir todos completos a la congregación, ¿verdad? La familia completa. Y bueno, pues estas son las indicaciones que está dando la Ciudad de México. Estamos al pendiente de todo ello y pues trabajando también, hermanos,
en algunos detalles con la congregación que se están arreglando para el regreso al servicio, y pues estamos también por ahí anunciando algunas donaciones para algunos materiales para la sanitización y cosas que se requieren también en la congregación. Y bueno, pues si el Señor pone en tu corazón participar en estas donaciones, pues gracias a Dios, ¿verdad? Es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pues vamos a dar inicio, hermanos, esta mañana con esta enseñanza. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que el Señor nos esté ayudando. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Agradecemos la oportunidad que nos das de venir a tu presencia, de estar aquí reunidos como hermanos y amigos, Señor, también. Nosotros reconocemos que tú eres nuestro único Dios verdadero y que necesitamos verdaderamente tu ayuda, Padre, para ser, Señor, sabios, entendidos en tu palabra y vivamos de una manera que a ti te agrade. Háblanos esta mañana y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir perseverando y ser diligentes en las cosas que tú nos has llamado. Tu palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás nos será añadido. Y eso hacemos esta mañana, buscarte a ti con todo nuestro corazón. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. Queremos decirte que te amamos, que te bendecimos, que exaltamos y glorificamos tu nombre esta mañana. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando y guiando a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos con Proverbios capítulo 12. Esta es la tercera parte de este capítulo. El tema estamos viendo el sabio y el necio, parte número 3. Por favor, acompáñenme a Proverbios 12:24. Proverbios 12:24. Y dice claramente ahí: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Fíjense que este es un principio muy claro y muy entendido, ¿no? Porque dice, la mano de los diligentes señoreará, o sea, gobernará, ¿sí? ¿Quiénes son los diligentes? Son aquellas personas que se caracterizan por la atención, fíjense, la atención y perseverancia en la realización de las tareas que se le encomiendan. Por ejemplo, si yo, varón, a mí Dios me ha encomendado tener una relación con Dios para poder aprender sus principios de cómo vivir en mi vida matrimonial, de cómo vivir en mi vida laboral, de cómo vivir en mi vida económica, de cómo vivir en mi vida emocional, de cómo vivir en mi vida física, de cómo vivir en mi vida sexual. Todos esos principios tengo que ser diligente en aprenderlos, tengo que ser perseverante en aprenderlos para esforzarme en ponerlos por obra. ¿Dónde los encuentro, pastor? Los encuentro en la Escritura, en la palabra de Dios. Todos esos principios están ahí en la palabra para cada una de las áreas de mi vida. Entonces, ¿qué me falta, pastor? Ser diligente. Eso nos falta, ser diligentes en aprender esos principios que están ahí escritos. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando tú eres diligente, por ejemplo, tú eres diligente en el dominio propio, ¿sí? Cuándo hablar y cuándo no hablar. O sea, hablar con prudencia o hablar imprudentemente. Pero si tú ya eres diligente en hablar con prudencia solamente lo que se requiere y lo necesario que hay que hablar para la situación, entonces te estás trabajando, estás comprendiendo el principio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay que ser prudentes hasta en el hablar. Y ahí es donde nosotros estamos siendo esa parte diligentes y estamos gobernando y señoreando nuestra propia vida personal. Si tú aprendes a gobernar tu propia vida personal, bueno, vas a ser ejemplo para los demás. Acuérdense, hay un proverbio que dice que mejor es el que domina su espíritu que el que gobierna una ciudad.
Eso nos enseña la Escritura. Y sí es cierto. Es mejor aprender a dominar nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra vida, que de qué nos sirve de estar gobernando toda una ciudad si somos incontrolables, somos iracundos, somos de alguna manera imprudentes. De nada nos va a servir. Eso nos va a llevar a la ruina, aunque estemos gobernando una ciudad o una familia. Pero qué importante es trabajar con nosotros mismos, ser diligentes en conocer los principios de la palabra de Dios, de cómo vivir en las áreas de nuestra vida. Ahora, esto es bien sencillo. Dios te muestra el desequilibrio en un área de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente ser diligente en atender esa área de tu vida. Vayamos a Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Fíjense, el proverbista dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Sí, yo sí lo he visto. Yo he visto hombres solícitos en su trabajo. Y dice, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Por qué? Porque es un hombre solícito, una persona que se caracteriza por la atención y la perseverancia en realizar lo que tiene que realizar en sus tareas, en sus responsabilidades hacia con Dios, en sus responsabilidades hacia con su esposa, hacia con su familia, en el trabajo. Es un hombre que dice ahí diligente, solícito, en esforzarse en poner atención y realizar bien sus tareas. Entonces, ¿qué sucede? Quiero decirte que esa persona es digna de confianza para que se le delegue más responsabilidad. Y entonces está delante de los reyes, ¿sí? Junto a personas sabias también. Importantes. Y no importantes porque, no, importantes porque son personas. Desarrollan una función. Así es, que desarrollan también otra función en todo el cuerpo. Ahora, en la corriente de la vida normal, hermanos, de esta vida, en las personas diligentes y dedicadas, fíjense, ascienden a posiciones de liderazgo. Las que son diligentes y dedicadas ascienden a posiciones de liderazgo y podrán llegar a conseguir la capacidad de dirigir a otros. ¿Cómo? Con su ejemplo. Por decir, en la familia. Si tú eres diligente y dedicado a conocer al Señor y a hacer su voluntad, que viene ahí escrita en su palabra, en las áreas de tu vida, vas a ocupar esa posición de liderazgo que Dios te ha dado. Y entonces, ¿qué sucede? Tienes la capacidad para dirigir a otros. Tienes la actitud, la capacidad de dirigirlo, de gobernarlo, de ser amable, de que cuando se equivoca lo ayudas, le corriges, le aligeras la carga al otro. O sea, buscas la manera de poder estar ayudando, sirviendo, siempre siendo diligente. Y movido en justicia, movido en misericordia y en estarte humillando delante de Dios constantemente. Y te vuelves una persona diligente, una persona que delante de los reyes estarás, una persona que asciende a tener un puesto de liderazgo en el reino de Dios, en tu familia, en el trabajo, a donde quiera que vayas. Vas a ir avanzando, vas a ir madurando por tu diligencia en poner por obra la palabra de Dios en las áreas de tu vida. Pero está la otra persona, la negligente. Dice que esa persona pues será una persona negligente, dice, ¿será qué? Tributaria. Esa palabra tributaria dice es de una persona que está obligada a trabajar, ¿sí? Bajo el control o del gobierno, trabajos forzados. Pero aquí lo importante es la actitud de esta persona. La actitud es que es negligente, es perezoso, es desidioso, es ocioso. Y aquella persona que busca evitar responsabilidades de trabajo. O sea, no quiere hacer nada. Y quiero decirte que la pereza conduce a la pobreza y a la esclavitud, la cual lo reduce a un hombre a nivel dependiente de otros. O sea, nosotros tenemos que
pararnos en esta mañana y poner esta situación en la balanza. La diligencia y la negligencia son actitudes que se aplican a nosotros, ¿sí? Entonces, o principios aplicables a nuestra vida. ¿Yo qué quiero ser? ¿Quiero ser un hombre diligente en mi relación con Dios o negligente? ¿Quiero ser un hombre o una mujer diligente en mis quehaceres en el hogar o negligente? ¿Quiero ser un hombre diligente o negligente en el trabajo? Yo decido. Ahora, ¿cómo quiero ser en la congregación? Un hombre que se caracteriza por ser diligente, por ser justo, por ser misericordioso y porque es diligente hasta en humillarse delante de Dios. ¿O quiere ser un hombre que es negligente en ser injusto? Porque no es justo. Es negligente en todas esas partes de que no es misericordioso. Le pesa hacer misericordia. Le pesa humillarse delante de Dios. Tenemos que poner esto en la balanza de nuestra vida, la diligencia y la negligencia en las áreas de nuestra vida. Miren. Ajá, y vemos que también, pues esta es una decisión, ¿verdad? Conocer los principios que hoy estamos oyendo y que estamos viendo a través de la escritura en el libro de Proverbios, nos damos cuenta que en realidad no es que hayan personas negligentes, nacidas así nacieron para ser negligentes y otras nacieron para ser diligentes, ¿verdad? Porque luego a veces así vemos, tal persona pues es así, y tal persona es así. No, no es que seamos así. En realidad, por el estilo de vida que llevamos o por la vida familiar que nosotros venimos, el núcleo familiar, normalmente se caracteriza una de estas actitudes. Y entonces nos hacemos a esa forma de vida. Entonces, cuando venimos al conocimiento de su palabra, nos damos cuenta que la negligencia, por ejemplo, pues es pecado, ¿no? Ser negligente. Entonces, cuando nos damos cuenta, decimos, bueno, entonces Dios me da la oportunidad de corregir, ¿verdad? Si yo era negligente, pues ahora quiero ser diligente, porque ya me di cuenta que ser negligente me lleva pues a vivir una vida en pobreza, en pereza, pues a ver qué pasa mañana, ¿verdad? O a ver qué sucede mañana. Y estamos en el a ver qué va a suceder, más no estamos con una vida planificada, organizada, con objetivos, ¿verdad? Definidos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y entonces todo eso implica. Y bueno, pues es una decisión que nosotros decidimos, ¿verdad? Tomar el principio, Así es. Obedecerlo y aplicarlo en nuestra vida. Entonces todos tenemos esa oportunidad. Sí, vayamos a Proverbios 24:30 para ver un ejemplo de la negligencia. Proverbios 24:30. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante su necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así llega. Llega la pobreza y la esclavitud de esta manera, por no ser diligente, por ser perezoso. ¿En qué área de tu vida identifica esto? ¿En qué área de tu vida estás siendo negligente? ¿No estás atendiendo las cosas como Dios quiere que las atiendas? Y a lo mejor está la actitud de esa desidia. Mañana, dentro de 8 días, pastor, mañana. Y no llega. Y no llega, pero yo digo, híjole, a veces me dicen que mañana y que dentro de 8 días, pues sí, les creo, pero el problema es que no me dicen de qué día y de qué año.
O sea, esto es bien importante. Yo tengo que examinarme, tengo que revisar en qué área de mi vida estoy siendo negligente. Y tengo que esforzarme en poner por obra, orden, diligencia en esa área de mi vida, como Dios me lo pide. No como yo pienso y como yo quiero, como Dios me lo está pidiendo. Y ahí es donde entra la lucha. A veces no queremos ceder nuestra voluntad. Estamos como Saulo de Tarso, ¿no? Haciendo nuestra propia voluntad y viviendo, creyendo que estamos viviendo agradando a Dios y de esta manera, ¿no? Saulo de Tarso creía que agradaba a Dios al estar persiguiendo a la iglesia y estarlos metiéndolos a las cárceles y arrastrarlos y apedrearlos, cuando era Saulo de Tarso. Pero cuando tuvo verdaderamente el encuentro con Dios, con Jesús, ahí entendió que estaba haciendo las cosas mal. Y rindió su voluntad a Dios y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Señor, ¿cómo quieres que haga las cosas? Vayamos a Proverbios 12:25, por favor. Dice así el proverbista: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Fíjense que esta parte de la escritura donde habla de la congoja, habla de esa parte de la ansiedad, ¿sí? Es una vaga emoción, hermanos, desagradable. Es un poquito similar a la preocupación, ¿sí? Que se experimenta en anticipación de alguna desgracia. Y generalmente es vaga y confusa, así como que no te deja ver con claridad la situación o cómo resolver el problema. Vayamos al Salmo 42:11, por favor. El salmista David pasaba por estos momentos de congoja en su corazón y de repente lo abatían, pero fíjate, él nos da la respuesta qué hacer cuando viene esa situación. Salmo 42:11. Hace una pregunta el salmista David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Fíjate, él mismo se está preguntando, se está dando cuenta de la congoja, ¿sí? De la desagradable preocupación o ansiedad que hay en él. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y miren lo que dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El mismo salmista David tenía que determinarse a hablarle a su alma y decirle: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Qué hermoso es aprender, fíjense, a esperar en Dios cuando estás en una situación difícil y tú dices: Señor, pero esperar en Él alabándole. Hace unos días nosotros pasábamos por una situación así, sobre todo cuando es cuestión de salud, hermanos. Y tú estás viendo la situación y a veces, Señor, ¿qué hacemos? Y ayúdanos, ¿no? Y de repente se quiere acongojar el corazón y desesperar. Y cuando eso pasa, se acongoja el corazón y se desespera, por lo regular tomamos malas decisiones. Y qué importante es aprender a mantener el equilibrio en esas situaciones de anticipación de alguna situación que estás viviendo. Y decirle a tu hermano: no te abatas, alma mía. Y espera en Jehová y alabándole, hermanos. Ay, pastor, ¿cómo voy a alabarle al Señor si está en una situación bien difícil? Mi esposa está enferma, pastor, y usted me dice que alabe al Señor. Alabemos al Señor. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él nos rodea con cánticos de liberación, dice la Escritura. Y sabes, cuando alabamos al Señor, nos liberamos de estar acongojados, con un corazón abatido, con un corazón que esté preocupado. Y estamos en paz. Y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones y nos hace ver con claridad qué podemos hacer ante la situación y cómo podemos resolverla. Esto es muy importante, esperar en Dios porque aún hemos de alabarle y afirmar nuestra fe en creer que Él es nuestra salvación
y que Él es nuestro Dios, que va a venir la respuesta de parte de Dios en medio de la situación. Pastor, pero el asunto está bien difícil. Pues va a venir la salvación de Dios. Y quiero decirte que Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios y no nos fallará, pero resiste, aguanta, soporta, ¿verdad? Eso es lo que nos pide. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de esa necesidad, de esta situación. Y esto es bien importante, gracias a Dios. Dice ahí, la congoja, fíjense, en el corazón es como un peso que agobia, que abruma, a veces te llega hasta postrar y a hundir. Así es la congoja. Ahora, ¿cómo se cura este mal? Con una palabra buena, es decir, con palabras amables, afectuosas, alentadoras, que reaniman el corazón. Así se cura. Vayamos nosotros a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de Pablo cuando le habló a la iglesia de Corinto? Cómo el apóstol Pablo lo que hizo cuando se enteró de la situación de que el hijo se metió con la madrastra y la congregación, los líderes de la congregación no estaban haciendo nada por disciplinar esa situación. Y es algo bien importante que nosotros debemos de tener cuidado ahí en esa situación, que ellos no hicieron nada. Al contrario, lo único que estaban haciendo era que esa situación los agobiaba, los abrumaba y como que no sabían, la preocupación los invadía, que hasta los paralizaba. Y Pablo tuvo que tomar cartas en el asunto para poner orden en la familia de Corinto. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Pablo perdona al ofensor, fíjense aquí, el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso es lo que nosotros nos deja ver aquí. Cómo el apóstol Pablo, ante tal situación, ¿qué es lo que sucede? Esta situación que la lleva a que no se acongojara su corazón, a que eso no los llevara a postrar, a esta persona que se le había ejecutado una medida disciplinaria en la congregación, sino que les dice, no, ya perdónenlo, denle una palabra que requiere buena, amable, afectuosa, alentadora, que reanime de nuevo su corazón para que se incorpore a estar viviendo en el orden de Dios. Voy a poner un ejemplo en la vida familiar. Si tú como padre o ustedes como padres ven a sus hijos que están cometiendo un pecado, ya lo identificaron, ya no es nada de que se imaginan o que les dicen, no, que ustedes ya lo vieron que está cometiendo un pecado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí la Biblia nos dice que debemos de que nosotros dice, si alguno fuere hallado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle, quiere decir repararle, ayudarle, ¿sí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a cometer eso. Entonces, ya viste que tu hijo a lo mejor está mintiendo. Sencillo, tienes que sentarte a platicar con él. Pastor, ya hablé con él 2, 3 veces y sigue haciendo lo mismo. Bueno, ahora ejecuta una medida de disciplina en la cual tú sabes que eso va a lo mejor hasta a llevar al niño a sentirse contristado, ¿no? Por causa de su pecado.
Y entonces ahí en esa parte de disciplina, cuando ya tú te das cuenta que el niño ya está cambiando su actitud, que ya está de alguna manera corrigiendo eso, entonces, ¿qué necesita ese niño? Una palabra buena de edificación. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios? Siéntate de nuevo a platicar con ellos y explícale bien la medida de disciplina por la cual se le está poniendo, la causa por la cual se le está poniendo su disciplina. Y si tienes la oportunidad de poner un ejemplo bíblico, hazlo. Pónselo, dale el ejemplo bíblico para que esa palabra de Dios le quede bien cimentada en su mente y en su corazón y ese niño vaya corrigiendo su conducta. Pero esa palabra buena, ¿sabes qué va a hacer? Lo va a reanimar, ¿sí? Lo va a alegrar, como decir, pues como que Dios me está dando otra oportunidad a través de la vida de mis padres, pues voy a echarle ganas. ¿Sí me explicó? Lo mismo es Dios con nosotros. Dios nos da palabras buenas para seguir adelante, hermanos. Pastor, pero ya me equivoqué. Bueno, te voy a decir algo. Arrepiéntete y sigue trabajando en esa área de tu vida. No te preocupes. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de trabajar en esas áreas de tu vida e ir madurando. Sí se puede en el Señor. Solo es cosa de que te decidas vencer con la palabra de Dios esa situación. Sí, buscar la aprobación de Dios no está mal. En realidad, pues la debemos buscar porque es lo que Él es nuestro ejemplo, queremos agradarle a Él, Él es el Dios al que nosotros servimos, al que nosotros amamos y claro que queremos ser aprobados, claro que buscamos que Él apruebe nuestra obediencia a Él conforme a su voluntad de Él, conforme a sus palabras, conforme a su consejo, no conforme a lo que yo pienso y quiero y siento, no, sino conforme a lo que Él dice. Entonces, claro que queremos esa aprobación de nuestro Padre Dios y por eso mismo buscamos también agradarle y cuando nosotros vemos esa cercanía que hay con el Padre, pues me da confianza de decirle, Padre, pues yo quiero tener nuevamente la oportunidad de que pueda corregir esta situación. Y entonces, pues el Padre no va a decir, no, ya se te acabó el tiempo, ¿verdad? O puede decirlo en el sentido de la soberanía de Él, pero puede, no en base a algo cruel, me refiero a eso, ¿no? Sino en base a su soberanía, a su voluntad, sí lo puede hacer, pero no como a veces nosotros lo pensamos, ¿no? Ay, no, ya no me va a dar la oportunidad, yo creo que definitivamente está muy mal lo que yo estoy haciendo, ya no puedo, no lo hago, y cada rato fallo y cada rato, y entonces no, yo creo que ya no, o sea, en ese sentido de nosotros como pensamos, pues no, porque los pensamientos de nuestro Dios son más altos que nuestros pensamientos, entonces Él que nos ve con amor, con misericordia y con justicia, si nosotros nos acercamos rogándole por una oportunidad de cambio de vida y de actitud, Él lo va a hacer. Él no los puede permitir porque Él desea que el hombre, ¿verdad?, llegue a esa estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el Evangelio de Mateo? Nos deja ver que Él estaba hablando a los discípulos y también a la gente y les decía, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Fíjate que la palabra de Dios nos deja ver que es una fuente de alegría para nuestros corazones cuando están acongojados, fatigados o cuando el alma se abate y se turba. Por eso te decía, es bueno alabar al Señor. El ejemplo bíblico es cuando Pablo y Bernabé o Pablo y Silas, no recuerdo bien, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando los meten a la cárcel, ¿qué hacen ellos? Empiezan a orar y a alabar a Dios. Y ahí se cumple lo de con cánticos de liberación me rodearás. Y sí, de verdad se experimenta uno el poder de Dios bien tremendo. Nosotros lo hemos experimentado y aquí lo importante es que tú también lo experimentes, que tú lo vivas realmente.
que veas cómo Dios obra. Cuando tú estás en la situación y alabas, y como la alabanza es bíblica, es fundamentada en la palabra de Dios, la letra de la alabanza, no, hermano, se desata un mover del Señor bien hermoso, bien conforme a su voluntad. Y esto es muy bueno, hermanos. Entonces, pues, si estamos cansados, cargados, trabajados, pues vayamos al Señor y Él nos hará descansar en oración, en la alabanza y en estudio de la palabra. Vayamos a Proverbios 12:26, por favor. Proverbios 12:26. Dice ahí, el justo sirve de guía a su prójimo. ¿Quién? El justo. Qué importante es ver esta parte. Es el justo el que va a servir de guía a su prójimo. ¿Quién es un justo? Ya lo hemos explicado así rápido. Aquella persona que se ha estado exponiendo al Evangelio, el Espíritu Santo lo ha redarguido de su pecado, le ha mostrado su injusticia con la justicia de la palabra de Dios. Esa persona ha decidido arrepentirse de cómo estar viviendo y decir, ya no quiero vivir así, quiero aprender a vivir como Dios me quiere que aprenda, como Dios manda, dijéramos nosotros los mexicanos, y me arrepiento de todos mis pecados, de verdad los confieso, y creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados, que me los perdona, que su sangre bendita y preciosa me limpia de todo pecado, y de hoy en adelante determino estar estudiando, en conocer la voluntad de Dios para mi vida, en conocer a Dios a través de su escritura. ¿Para qué? Para que entonces yo sea un hombre justo, y no es por tus esfuerzos, quiero decirlo. La justificación viene por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Así viene, Dios te justifica por medio de Cristo Jesús. Al creer en el sacrificio de Cristo Jesús, Dios te justifica. Pero necesitas experimentar el arrepentimiento genuino y verdadero. Para eso necesitas estarte exponiendo a la palabra. Y de ahí en adelante empieza tu vida de santificación, en donde tú tienes que, y yo tenemos que estarnos esforzando diariamente por tener pensamientos, palabras y actitudes justas conforme a la palabra de Dios. Ya las podemos hacer porque ya somos justificados y el Espíritu Santo mora en nosotros. Una persona que dice ser creyente, pero que el Espíritu Santo no mora en él, y su vida da testimonio de que sus obras son injustas. Su manera de pensar, de hablar y de actuar no son justas conforme a la palabra de Dios. Y entonces no sirve de guía a su prójimo, sirve como piedra de tropiezo. Y esto es muy fuerte, ¿sí? Pero debemos de tener cuidado y examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? Los que somos creyentes, ¿estamos caminando justamente? Si estamos caminando justamente, seremos de guía a otros que andan en tinieblas, que andan en injusticia. Pero si estamos caminando injustamente, ¿qué crees? Somos piedra de tropiezo a otros. No, si eso es ser cristiano, gracias, así déjalo. Yo no quiero tener las actitudes que ella o que él tiene, no. Pero más sin en cambio, cuando tú caminas justamente, la gente dice, no, de verdad, esa persona, a pesar de que se equivocó, vino, pidió perdón de su error, y la verdad es una persona que es justa. Porque aún en su error, viene y pide perdón. Y dicen, y pocos hacen eso hoy en día. ¿Qué estás mostrando? La justicia de Dios en tu vida, y estás siendo guía a tu prójimo. Y dice el Proverbio 12:26, mas en cambio, el camino de los impíos les hace ¿qué? Errar. Sí, esto también lo vemos en la familia, cuando nosotros tenemos una situación en la familia, alguna diferencia, alguna situación que se presenta, ¿verdad? En casa, podemos ver cómo cuando tú eres justo, andas en esta justicia, pues vas a actuar con justicia, ¿verdad? Vas a dar el consejo justamente, o en ese momento te toca actuar para poder resolver la situación que se está presentando. Y en ese momento, pues estás haciendo exactamente esto, guía de tu prójimo, ¿verdad? No, pues fulanito, esto, lo otro, pues
habla con él, ¿verdad? Habla con él, arregla la situación y mira, pues va a ser mejor si tú sabes por qué lo hizo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que yo no sé ni por qué se comporta así, por qué piensa así, por qué hace eso, si yo vengo así y lo otro, pero bueno, ya le preguntaste qué ha pasado por su mente, qué día llevó hoy, como para que reaccionara también de esa manera. Entonces ya cuando tú estás viviendo en esa justicia, pues también la compartes con alguien, ¿verdad? Y pues sí, sabes que no le pregunté, ¿verdad? Y ya le pregunta a la persona y le dice, pues es que mi día todo me pasó, no pude resolver y pues ya al final vienes tú y con esto y pues igual, ¿verdad? Entonces se complica la situación. Bueno, eso es algo que tenemos que ir viendo, que cuando se da, entonces el Señor nos ayuda a poder resolver ese problema familiar que se está dando, ¿no? Sí, fíjense que el justo es de ayuda. Así es. Y aún fíjate, si fuera tu enemigo y tú eres justo, dice nuestro Señor Jesús. Miren, vayamos a Lucas, acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 32. Dice así, Lucas 6:32. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si haces bien a los que nos hacen bien, ¿qué mérito tendrás? Porque también, dice, los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tendrás? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y dice el 35, amar pues a nuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ser pues misericordiosos como también vuestro Padre es. Y eso es ser justo. De verdad, es algo muy hermoso experimentar esto. De verdad, o sea, yo se los digo, a veces tú dices, híjole, tú esperas que den la respuesta, pero cuando menos ves, dices, bueno, Señor, al menos de mi parte estoy en paz porque sé que hice lo bueno, lo justo. Si ya Él no dio la respuesta, gracias por su vida, Señor, y esperemos que más adelante pueda comprender y entender que tomó una decisión incorrecta. Y esperar en el Señor, hermanos, orando por esas personas y bendecirlas. Y esto habla de nosotros de ser ayuda, aún hasta nuestros enemigos. Pero que no seamos como los del camino de los impíos, ¿no? Que hacemos errar, ¿sí? La injusticia hace tropezar a otros. Entonces, que nos quede claro, que empezamos aplicándolo en nosotros con nuestra familia. Debemos de ser justos con ellos, vivir con ellos, con ellas, dice los maridos, Pedro dice, maridos, vivir con ellas sabiamente. Sabiamente quiere decir ser justos. Si ves que tienen necesidad, suple sus necesidades. Si ves que tus hijos tienen necesidad, suple sus necesidades. Y no estoy hablando materiales y económicas nada más, estoy hablando principalmente de la necesidad espiritual, que es la mayor necesidad que tiene todo ser humano. Sea creyente o no sea creyente, todos tenemos la necesidad de estar en comunión con Dios. A diario, mientras Dios nos preste un día de vida, hermanos, diario tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Proverbios 12:27, por favor. Dice ahí, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Fíjense que una persona indolente es aquella persona perezosa, que no está inclinada a trabajar o a esforzarse. Es decir, que por ser floja, cuando llega a cazar algo, es demasiado indolente esta persona tan perezosa
hasta para poner a cocer o a asar lo que ha atrapado para comerse. Y es algo bien complicado, pero las hay. Hay personas así. Miren, Proverbios 26:15, ¿qué nos dice? Dice, Proverbios 26:15, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, hasta para comer se cansa. Sí, que es perezoso, ¿verdad? Que es algo bien tremendo. Bueno, en lo espiritual, ¿qué creen? Pasa lo mismo. Dentro de las congregaciones también hay gente así espiritualmente. Es tan perezosa que tiene la Biblia en la mano y no la abre para estudiarla. Está tan cansado espiritualmente que no. Mañana, sí, mañana lo hago. Mañana leo el Evangelio de Juan. Que vaya a la congregación, de verdad, antes de irme empiezo a leer el Evangelio de Juan. Y así es lo mismo. Por eso, a los que no, debiendo de ser ya maestros, aún sois niños. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír, o sea, perezosos para oír la palabra de verdad. Y que quiero decirles que esta es una trampa del enemigo acá en la mente bien tremenda. La utiliza Satanás para tener en cautiverio a muchos creyentes y que no maduren en su vida cristiana y que no vean la bendición de Jehová sobre sus vidas. Y se vuelven injustos, aunque ya fueron justificados por la fe, pero sus actitudes son injustas, están en el cautiverio de Satanás aquí en la mente. Sí, mañana, sí, ay, sí esto, sí el otro, promesas y promesas y promesas, pero no hay acciones. Y entonces esa persona, en vez de ser una guía para su prójimo, se vuelve una piedra de tropiezo hasta para los incrédulos. Y es bien terrible. Por eso dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ay, no. Otra vez. Ay, el pastor quiere que estemos nosotros cada ratito conectándonos y la vida devocional y tal. No, hermanos, no es el pastor. Es Dios quien nos está, fíjense bien, nos está hablando y nos está llamando a que nos estemos limpiando constantemente, porque quiero decirte que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Y Dios está limpiando a su iglesia. Y tú y yo somos su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere una novia limpia, con vestiduras blancas, sin mancha. Imagínate que nos presentemos con manchas de pecado, de inmoralidad allá con el Señor. Y tú llegas bien confiado en que andabas bien limpiecito y del Señor te diga, ¿por qué me decías Señor, Señor, si nunca hiciste la voluntad de mi Padre? Te dije que te quitaras de vosotros ¿cómo dice Pablo a los Corintios cuando le dice, no, que quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, es a los Efesios, perdón, y toda maledicencia, dice, quítate de ti eso, quítatelo, límpiate, dice. Y el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, nunca tuviste una relación conmigo. No, hermanos, que Dios nos ayude. Por eso nos está el Señor hablando ahorita de no ser indolentes en la vida espiritual, no ser perezosos. El indolente es que está inclinado a no trabajar ni esforzarse. Algunos piensan, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Yo aquí estoy esperando. No, hermanos, no se trata de eso. Sí, es tener una insensibilidad, ¿verdad? A la situación apremiante de estar llenándonos, ¿verdad? De la palabra de Dios.
Dios, llenándonos abundantemente de Dios, del Espíritu de Dios, que es su palabra. Es esa indolencia de decir, no, luego no quiero, es el no darte cuenta que estamos en tiempos difíciles, el saber que no quieres como que darte cuenta, ¿no?, de esa parte y seguir viviendo en lo natural, digamos, en la vida cotidiana normal, pero no darte cuenta que realmente apremia que nuestra vida cada día estemos siendo prontos, diligentes, Sí. porque realmente los días son malos. Sí. Y saben, es un haber precioso, dice, haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué quiere decir? Que el diligente pone interés en lo que posee. Señor, ya me diste tu palabra, es el mayor tesoro que tengo. Y pones interés en estar estudiando, en conocer a Dios a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque para ti es como un tesoro eso. Y reconoces en ello la mano y la bendición de Dios. Y, ¿sabes? Le sacas provecho para ti mismo, para beneficio tuyo y para beneficio de tu familia. Y Señor, ahora sí como decimos los mexicanos, un mexicanismo, Señor, yo le voy a machetear en estar conociendo tu palabra y tu voluntad y conocerte a ti, ahí en la Escritura. Conocer tus atributos, conocer tus virtudes, conocer los principios que se aplican a mi vida cuando leo un versículo o un capítulo. Y aquí hay un principio, ¿no? La diligencia, Señor, me ayuda a que nosotros verdaderamente le saquemos provecho a la vida espiritual para beneficio nuestro y de nuestra familia. ¿Se acuerdan de Ruth? La noche y desgranando lo que había recogido y fue como un efa de cebada, pues es una mujer diligente. Y que no era, fíjate, no era del pueblo de Dios, era moabita, de Moab, pero dice, le dijo a su suegra, ¿no? Tu Dios será mi Dios. Y fue diligente en aprender a conocer a Dios para que el Dios de su suegra fuera su Dios, de Noemí. Nosotros tenemos que ser diligentes en esta parte. Así es. Vamos a Proverbios 12:28, por favor. Dice así: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué nos deja ver este principio? Que la senda de la justicia, en esa senda de vivir justamente, te digo algo, hay vida. Ojo, fíjense bien. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? ¿Justamente o injustamente? Justamente, ¿verdad, hermanos? Ahora, qué importante es nosotros mirar con mucha atención la vida de nuestro Señor Jesucristo y aprender a imitar su vida. Él mismo dice, ¿qué recompensa hay si das a los que te dan? Mejor ama a los que no te aman. Y quiero decirte que Jesús con su ejemplo nos mostró que amó a los fariseos cuando ellos lo querían matar. Y aún estando en la cruz del Calvario, hermanos, los siguió amando. Entonces, eso es el camino de la justicia. Y sabes, eso reflejaba la vida de Dios en Cristo Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Cuando tú y yo imitamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, estamos reflejando la vida de Dios. La vida de Dios, no estoy hablando de una vida corta, estoy hablando de la vida eterna que Dios tiene, el Padre. Así también le ha dado al Hijo tenerla, y así también todos los que decidieron, a los que le recibieron y los que le creyeron y recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y si caminan en esa vida justa, pues reflejan la vida eterna de Dios el Padre. Y quiero decirte que si tú como varón, como mujer del hogar, estás caminando en la vida justa que Dios está pidiendo,
tus hijos están aprendiendo. Y esto es muy, muy importante. Aún lo voy a aplicar al principio de como congregación. Nosotros como iglesia en Cristo Jesús, cuando determinamos estar en el camino de justicia, reflejamos la vida a diario. Aprender a vivir justamente ante las circunstancias o situaciones que Dios permite que vengan a nuestra vida, estaremos reflejando la vida eterna de Dios en nosotros. Y en nuestros caminos no va a haber muerte, va a haber bendición y no maldición, va a haber beneficios y no va a haber pérdidas. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 2, versículo 29, por favor. Primera de Juan 2, 29. Dice así: si sabéis que Él es justo, hablando de Jesús, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y es verdad. Si tú y yo hacemos justicia es porque hemos nacido de Dios, por su gracia y su misericordia, no porque nosotros verdaderamente seamos justos, ¿no? Antes de conocer al Señor, vivíamos una vida injusta porque en nuestro corazón y en nuestra naturaleza era injusta. Pero ahora que ha venido el Señor a morar a nuestros corazones, está la justicia de Dios en nosotros y ahora está la vida de Dios en nosotros y podemos reflejar esa vida de Dios. ¿Cómo? Viviendo en justicia. ¿Sí? Pero quiero decirte que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hoy vimos varios principios, la diligencia y la negligencia, ¿sí? El hombre que el principio de y el principio y la otra, el perezoso, ¿sí? Y también estamos viendo de nuestra vida, se está viendo la diligencia, el esforzarse, el trabajar, el ser justo. ¿Y en qué áreas de nuestra vida se está viendo la negligencia, la pereza, la injusticia? Y tenemos que corregir eso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Sí, ver que esta parte, bueno, como último de la justicia, pues vemos que nosotros le hemos recibido, le hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y de Él, dice Juan, cuando nos comenta, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Tú y yo tomamos de esa plenitud de Cristo. Y esa plenitud es su justicia, es su diligencia, es su sabiduría. Y entonces todo eso que tomamos lo podemos tomar, todo aquel que ha recibido, que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es algo que todos podemos tomarlo, ser diligentes en el área espiritual para poder tomar de esa plenitud de Cristo. Y como cuerpo, seamos uno y caminemos y cumplamos los propósitos de Dios. Porque ese es el fin de toda esta sabiduría, cumplir los propósitos de Dios para que le den gloria, honra a su nombre. Así es, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por esta oportunidad tan grande y tan importante que es para nuestras vidas. El conocer estos principios de la diligencia, el conocer el principio de esforzarse y trabajar en las áreas de nuestra vida, el conocer el principio de la justicia, Señor. Gracias. Nos estás haciendo ver, saber y entender, Padre, cuán importante es buscarte a ti con todo nuestro corazón. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Fortalécenos en las áreas débiles que hemos manifestado, Señor, pereza, que hemos manifestado negligencia,
que hemos manifestado, Señor, injusticia. Perdónanos. Perdónanos en esas áreas de nuestra vida que no hemos sido diligentes, no hemos sido trabajadores, esforzados y justos. Hoy nos arrepentimos, Señor, por nuestra falta, nuestro pecado delante de ti, y te pedimos tu ayuda. Gracias, Señor, gracias por los que están viendo esta transmisión, están acompañándonos también, Señor, te pedimos por ellos, los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote que los ayudes a ser esforzados, valientes, diligentes, justos, Señor, en sus vidas, que tú sigas obrando y trabajando en ellos y sigas formando el carácter de tu Hijo Jesucristo en sus vidas, para que sean ejemplo a sus hijos, sean ejemplo ante la sociedad, a donde quiera que tú los lleves, Señor. Gracias, oramos por ellos en este día, bendícelos, guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, que tengan un buen día, Señor, bendecido por ti, y que tu sabiduría que has derramado en nuestros corazones esta mañana, nos la pongamos por obra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la vida devocional. Si Dios permite, nos vemos al ratito en la reunión de varones a las 7 de la noche. La serie es Llamados a perseverar en la oración, y estamos para servirles. Sí, ser diligentes. Estamos para servirles en cualquier número que aparece ahí en los anuncios, estamos para atenderles. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos están viendo allá en Chilpancingo, en todos los lados de aquí de la Ciudad de México también les mandamos un saludo. Que Dios les bendiga.